Okay, let's start with a new topic y a new unit. Esta unidad sería la número 5, Unit 5, second partial, second semester. Que vamos a iniciar with, let's start with, type of sports. Type of sports. ¿Ya? Creo que es una palabra conocida ya, sports, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa? Deporte. Deporte o deportes. Deportes. Tipos. Aquí, hasta ya me comí. Tipos de deportes. Tipos de deportes. Muy bien. Types of sports. Type of sports. ¿Okay? Como vemos en la figura, ¿no? ¿Qué más podemos ver en la figura de los deportes que hay? Ciclismo. Fútbol, ciclismo, fútbol americano. Básquetbol. Básquetbol. Tenis. Tenis. No veo el tenis. Hockey. ¿Ustedes lo ven? Hockey. Hockey. Hockey, muy bien. ¿Qué más? Tenis. Fútbol. El Rubik. Rugby, muy bien. Nada más, solo y eso. Tenis. El Ya. voleibol. Voleibol. Box. Box, bien. ¿Ya? El golf. Béisbol. El béisbol, muy bien. Y en general, los deportistas, ¿qué son? En general, el deporte que es en general. Porque todos tienen que ser... Cri. Bueno, les doy una... Atletas. Eso, bien, Dana. Eso. Todo deportista, en primera instancia, debe ser atleta. ¿Ok? ¿Por qué? Por el condicionamiento físico, la estatura depende de cada deporte. Depende de las diferentes disciplinas. Pero cada uno de los deportistas que existen, primero debe ser atleta. ¿Ok? Indistintamente si es para correr o no, lógicamente. Porque me van a decir, bueno, un tenista no tiene que ser tanto de velocidad, pero tiene que ser atleta para su condición física. ¿Ok? Esa es como la mamá de los deportes. Vamos con una definición clara. ¿Ok? Sports. An athletic activity requiring skills or physical prowess and often of competitive nature, as racing, baseball, tennis, golf, bowling, wrestling, boxing, hunting, fishing, etc. etc. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Es una actividad atlética que requiere skills, habilidades, ¿ok? Physical prowess, condición física, ¿ok? Habilidad física. And often of a competitive nature, dice, y a menudo también una naturaleza competitiva. ¿Como cuáles? As racing. Racing viene de race, ¿ok? Race es carrera. Racing, más hablamos cuando dice racing, es carrera, pero de automóviles. Hablando de una de las competencias, las mejores competencias de carreras es la F1. ¿Sí la han escuchado? F1, la Fórmula 1. ¿No han escuchado la Fórmula 1? Ok, bueno, son los carritos. Sí, profesor. Si alguna vez vieron Cars, ¿ya? El Rayo McQueen y ellos. Sí, profesor. ¿Ya? Carrera. Ya, eso es lo que el Rayo McQueen hacía carreras, ¿no? Eso también es un deporte, solo que ahí era el carro nada más, pero lógicamente el carro es manejado por una persona. También béisbol, tenis, golf, bowling. Bowling, ¿alguien juega bowling? Ay, no saben qué es. Un juego hay de eso. No. Bowling, y también es considerado un deporte, por si acaso. Observen. Los bolos. Bowling. This one. Por eso, profesor, los bolos. Muy bien, los bolos. ¿Ok? O no los bolos, los que a algunos les gusta. Los que están en la refri. No, esos bolos no. Es el deporte. ¿Ya? Wrestling. Wrestling. Aquí a alguien le ha gustado, no sé, de qué bueno, yo sé que son millennials, son en la generación nueva, pero a lo mejor les gustó en su momento,
No sé si lo vieron. Wrestling viene de la palabra guerrero o guerrera. Wrestling. Y había un evento principal que se llama WrestleMania en la WWE. ¿Alguna vez vieron eso? Los luchadores, John Cena, no. Están en otra Sí, generación. profesor. ¿Ya? Yo sé que algunos no conocen por eso. Cuidado, van a ver una imagen fuerte, pero no crean esto, eso no es sangre. Esto es pura ficción, ¿ah? No crean que se mata en verdad. ¿Ok? Este es un deporte wrestling, que eso sí es deporte de contacto. ¿Ok? Lo que veíamos en la tele, los que saben de esto, de la WWE, eso es pura ficción. Otra cosa del wrestling, y el que sí es de verdad, no sé si han visto, ¿no? La UFC. ¿Ok? Esto también es un deporte de contacto. ¿Ok? Ahí sí, en realidad ves sangre de veritas, de veras. ¿Ya? Y aquí, como hablamos del boxing, también hunting, considerado y muy criticado deporte, porque hunting significa cazar, ¿ok? Tanto la protección de animales como la actividad que tienen estos supuestos animalistas, no es considerado tanto como un deporte, pero entra en los deportes o en los gustos de las personas. Cal fishing, que va más a las actividades, fishing ya no pertenece como deporte en sí, pero es una actividad común, etc. Esa es la definición de sports. An athletic activity requiring skills or physical prowess and often of competitive nature. Hasta ahí la definición. Los demás son ejemplos. Vamos a hablar ahora de la historia. Porque usted alguna vez se ha preguntado, no sé, ¿no? A veces tiene que entrarle esos momentos, esos minutos de filosofía. Y se han preguntado cuál fue el primer deporte que existió en el mundo. El fútbol. Eso es lo que pasa cuando estamos en Latinoamérica. ¿Alguien se ha imaginado, se ha puesto a pensar cuál es el primer deporte que existió en el mundo? Ya no es el fútbol. Nadie se atreve a decir uno. El primer deporte, tampoco lo voy a investigar, ¿no? Porque se lo voy a decir. El atletismo. Las carreras. Probablemente. Uh-huh. ¿Qué más? Nada más, solo las carreras. O sea, un deporte y murieron. La soga. Saltar la soga. No, eso es fishing. No. Bueno, eso lo vamos a ver hoy. Vamos a despejar esas dudas. Vamos a entrar a la historia. Historia del deporte. The story of sport extends back to the ancient world. Mira lo que dice. La historia del deporte se extiende mucho atrás del mundo antiguo. The story of sports extends back to the ancient world. The physical activity that developed into sports had early links with rituals, warfare, and entertainment. ¿Qué quiere decir? Las actividades físicas que se desarrollaron en los deportes tienen un link. Cuando hablamos de un link es como una unión, ¿ok? Tienen un origen muy arraigado con los rituales, entretenimiento, ¿ok? Y formas de comunicarse así en los años anteriores, pero muchos años atrás, o en las guerras inclusive. De ahí vienen ligados los deportes, ¿ok? Del mundo antiguo, con los deportes, es un link con rituales, con guerras y entretenimiento, ¿ok? De eso viene arraigado los deportes con el antiguo mundo. Vamos a entrar así. Y alguno adivinó, creo que Analía dijo bien, perdón, acerca de las carreras. Y aquí podemos observar the 5 oldest sports in the world. Los 5 deportes más viejos del mundo. ¿Alguien puede identificar en estas imágenes qué deportes son?
El de lanzar la lanza. Lanzar la El de lanza. cazar, el de cazar. El de la lanza. En los Sí. Juegos Olímpicos nunca Es la he visto lanza. que lanzan una lanza. El de cazar. Tronco. Tronco, lanzan troncos. ¿Cómo es? Cazar con la lanza. Ya vamos a hablar de ese. No, no es exactamente Carreras. lanzar la lanza. Pero Carreras. ya, muy bien, running, las carreras. Acá, la primera, ¿cuál Gol. sería? La lucha. La lucha. Ya, las luchas. libre. Ya vamos a aprender Y abajo. inglés para Golf. Carreras de caballo. Ese, ajá. Las carreras de caballo, profesor. no son tanto carreras. No, No es no es equitación. Golf. Hay de un- caballo. Se suben al caballo y tienen como una espada para pelear encima. Es como un hockey en caballo. Más o menos, así, Jorgen, más o menos. Que tiene un nombre. Ya vamos a aprender en inglés, sobre todo. Y acá, el último. ¿A qué parece? Golf. Golf. Más que el golf. Es golf porque aquí en medio de los palos está la pelota. Sí, pero el golf, yo nunca me he dado cuenta de que un hombre te cubra al otro. Siempre es por turno. Aparte porque tienen los palitos cruzados. Así, y ¿Cuál medio. es? El golf. Yo me imagino que es el hockey. Hockey. Muy bien. Uy, ¿qué Es el hockey. ¿Ya? Ya vamos a ver. Vamos a la siguiente. Vamos a hablar de la primera y la más antigua. Let's start. Wrestling. Wrestling is considered the oldest sport in the world. Miren, dicen que el wrestling es considerado el deporte más viejo en el mundo. Is the oldest sport in the world. Okay? He knows because the famous cave painting in Luxor, France, dating back to the 60,300 years ago, depict wrestlers. And not only in France either. Paintings with illustrated wrestlers have been found in caves all over the world from 7,000 BC in Mongolia, from 6,000 BC in Libya and prehistoric cave in Japan. ¿Okay? Vamos a analizar lo que dice. Ya lo había comentado, ¿no? La primera línea explica todo. Considerado el deporte más viejo del mundo, ¿ya? ¿Ok? Wrestling es hablar de... ¿Qué es hablar de wrestling? Dicen que es el Wrestling. Wrestling es lucha, ¿ok? De todo tipo, ¿ya? Lo que genere deporte de contacto, ¿ok? De ahí se derivan varios deportes, lo que vimos, ¿no? La UFC, viene también lo que es el judo, viene lo que es el karate, ¿ya? Karate, viene también lo que es la lucha grecorromana, bueno, tantos deportes que derivan de lo que se originó esto en lucha, ¿ok? Esto parece lo que estamos hablando, ¿no? Cómo se linkearon o cómo se unieron los deportes y con lo que antes pasaba. ¿Qué decía acá, atrás? Leamos de nuevo. The history of sport extends back to the ancient world. The physical activity that developed into sport have early links with rituals, hardwares, and entertainment. Aquí dice, miren, desarrollo del deporte tiene un grado alto de unión con rituales, guerras y entretenimiento. ¿Ok? De ahí se derivan los deportes en el antiguo mundo. ¿De dónde? De los rituales, de las guerras y el entretenimiento que antes en el antiguo mundo había. Cuando hablamos de antiguo mundo son miles, millones de años atrás, cuando todo esto se originó. Por ejemplo, de wrestling. El wrestling, ¿qué sería? ¿De dónde viene linkeado? ¿De un ritual, de una guerra o entretenimiento? ¿Ritual, warfare o entertainment? Una guerra. Una guerra, ¿no? Claro, poderse defender. ¿Ok? De ahí se derivó este deporte. Dice, ¿y por qué? Aquí dice, he knows because, nosotros sabemos por qué, en las famosas cuevas pintadas en Luxembourg, esto es una ciudad de Francia,
dice que data hace 15.300 años atrás una lucha de guerreros, wrestles, ¿ok? Wrestles viene de guerreros, ¿ok? De wrestling, de guerra, de lucha. Y no solo ahí, dice, en Francia, también hubieron ilustraciones de guerreros encontradas en las cuevas, en todas las cuevas del mundo, desde los 7.000 años before Christ. Cuando vean esto, BC es before Christ, o sea, antes de Antes de Cristo. ya, en Mongolia. Y después también 6.000 años antes de Cristo en Libia, ¿ya? Y en cuevas prehistóricas en Japón, ¿ok? Usted sabe que antes la manera de expresarse no era ni la parte hablada ni la parte escrita, sino muchos murales, ¿ok? En cuevas en donde se dibujaba y se plasmaba las actividades que se hacían. Entonces, ahí va. Otro de los que estábamos hablando, ¿no? Running. Los primeros, los más viejos deportes. Running. Que esto tiene una conexión con un deporte, ¿no? Que ya lo vimos. Atletismo. ¿Ok? The athletic sport. Running. It should not come as much of a surprise that running is concluded in this top 5 because it's the most accessible sport. Running is an universal human expression and always will be. It was the only sport actually recorded in the first Olympics in 776 before Christ. The sport includes 4 different kinds of running competitions. ¿Qué quiere decir? Bueno, al principio dice que no es mucha sorpresa incluir en este top 5 a este deporte. ¿Por qué? Porque se considera uno de los más accesibles. ¿Por qué los más accesibles? Porque hagamos un ejemplo de running con el tenis. Con el tenis, ¿qué hay que comprar? Raqueta, pelotas, equipamiento. En running, ¿qué hay que comprar? ¿Qué hay que comprar? Básicamente, si quieres ser un buen deportista, unos zapatos deportivos. Pero ahí necesitas algo más. Necesitas un implemento más. ¿Ok? No, solo es tu estado físico y algunos buenos zapatos. Más nada. Por eso se lo considera que es el más accesible. Running is an universal human expression. También es considerada como una expresión universal del humano. Y siempre será así. Algo que también data, y lo más importante, y porque es uno de los primeros, es porque it was the only sport actually recorded, dice, que fue el único deporte que actualmente está grabado en las primeras Olimpiadas. En la primera Olimpiada que ustedes saben que en los Juegos Olímpicos reúnen todos los deportes, ¿no? Es la máxima organización en donde todos los deportes se encuentran. ¿Ok? ¿Sí han escuchado los Juegos Olímpicos? Sí. No. Sí, ok. Recorded in the first Olympics in 776 before Christ. Y aquí sí, the sport includes 4 different kinds of running competitions. ¿Qué quiere decir? Que este deporte incluye 4 diferentes tipos de competiciones en correr, ¿okay? De atleta. Porque hay la corrida en vallas, los 100 metros, la velocidad, hay unos que dan marcha, ¿ok? Y otros que son por obstáculos, ¿ya? O por postas también. Entonces, ahí van los diferentes tipos de... ¿Y cómo se derivó después el deporte? El que estamos hablando de las vallas, y sí, exactamente ese era ustedes, el que decían, excelente, ¿ok? Como ven en la imagen, ¿no? Javelin throwing. It is yet another sport that was part of the early Olympics, and it is still part of the modern day Olympic Games. It is a track and field sport in which the javelin is thrown as far as possible. The first javelin throwing was included in the Olympic in 708 BC, but only introduced to the modern day Olympics in 1906. Okay? Javelin throwing, que es el lanzamiento, throwing es lanzamiento del javelin.
javelín por si acaso, ¿no? No es un jabalí, es javelín, que es el, ¿cómo podríamos decirlo? Usted le llamarían un palo o una lanza, como en la anterior figura vimos, ¿no? ¿Sí se acuerda? Es prácticamente igual, con la lanza. Y el que utiliza la lanza en su contexto, ¿qué era? ¿Un ritual? ¿Estaba en guerra o entretenimiento? Estaba en guerra. Estaba en guerra. En guerra. Guerra, muy bien. De ahí se origina este deporte. ¿Sí? Vamos a ver y vamos a leer lo que dice. Dice, es todavía uno de los otros deportes que forma parte de los nuevos olímpicos, de los nuevos deportes en las Olimpiadas. Dice, is a track and field sport, es un deporte de campo, en la cual a javelin, o sea, el palo, la lanza, es lanzada lo más lejos posible. Dice que este javelin throw en este deporte fue incluido en las Olimpiadas del año 708 antes de Cristo, before Christ, pero solo introducido al día moderno de las Olimpiadas en 1906. Igual data desde un año actual muy, muy antiguo. Prácticamente de 1906 al 2020 han pasado, a ver, matemáticos. 114 años. Opa, me ganó. Excelente, 114 años. Bien, Jorge. Aquí otro que estaban hablando y que me dio risa, que decían que era el hockey, pero en caballos. ¿Ya? Unos me dijeron que era corrida de caballos. Y no, este deporte se llama polo. El que solo es corrida de caballos es equitación, por si acaso, para que quede claro. Dice, polo was played for the first time during the Persian Empire in the Central Asia by emperors. Polo is a team sport played on horse where both teams try to score by hitting a small wooden ball into the goal. The first documented evidence of this sport dates back to the 316 AD. Ah, acá ya cambió. AD. ¿Ok? After God. ¿Ok? The modern game was developed in India during the British Empire, where is the first polo club being established in 1833, ¿ok? O 1833. ¿Dónde inicia o dónde se origina a jugarse este tipo de deportes? Dice que fue jugado la primera vez durante el Imperio de Persia, ¿ok? Imperio Persiático, en la Asia Central, por los emperadores. Es decir, que no era un juego o una actividad que lo hacía cualquier persona. Dice, by emperors, los emperadores, que en ese caso eran como los presidentes, ¿ok? Las máximas representaciones de cada país. Polo is a team sport, es un juego de equipo, ¿ya? A team sport. Vayan anotando esas palabras porque las vamos a utilizar a lo largo de estas diapositivas. Team sport. Jugados on horse, ¿no? Ya está más decirlo que se juegan encima de un caballo. En donde tratan de obtener o de embocar, de realizar, de anotar mediante la movilidad de una pelota de madera, bueno, eso era en los principios, ¿no? De madera, para anotar o embocar un gol. Las primeras evidencias de estos deportes datan en los 316 después de Cristo, ¿okay? El juego moderno fue desarrollado en India, ¿okay? Ya haciéndolo con más profesionalismo y deportivo. Fue desarrollado en India durante el Imperio Británico, British Empire. With its first polo club, ya había aparecido el primer club, o sea, el primer equipo de polo, siendo establecido en 1833. ¡Wow! Casi ya han pasado 200 años. Y el último, el que creo que era más este sí, el hockey, era más de entretenimiento. ¿Ok? ¿Qué dice?
The game of hockey can already be tracked back to the ancient Greece. Images of people playing with a curved stick and ball have been found dating back to 600 before Christ. The sport was originally called shinty. The first time the word hockey was used was in the 1363 by Edward III of England. ¿Qué quiere decir? Dice que el juego del hockey fue traído o fue realizado ya en la antigua Grecia, Ancient Greece, por si acaso. Greece aquí, Grecia. No Grecia, a lo mejor una persona que se llame, sino Grecia, el país. ¿Ok? Greece. Images of people playing with a curved stick. Dice, imágenes de gente jugando con un palo curveado y teniendo una pelota. Fue encontrado, o data, cuando dice data es la fecha, data hace 600 años antes de Cristo. Dice que este deporte originalmente se llamaba shinty, ¿okay? Y la primera vez que se utilizó la palabra hockey fue en 1363. ¡Wow! ¿Qué tan lejos? Por Edward III de Inglaterra. A lo mejor debe ser un emperador, porque todos los que terminan en Edward III o Napoleón II, o todos los que tienen esos nombres, cuando son terceros, primeros, ya quinto, son emperadores. Entonces, Edward III of England. ¿Ok? Y esos son, hasta el momento, los deportes que hemos conocido, ¿no? Entonces, si les vuelvo a preguntar ahora, ¿cuáles son los deportes los más antiguos del mundo? ¿Cuáles son? Polo. Hockey, Jabalina. javelin throwing, running, muy bien. Y falta uno, el primero, el más viejo. Wrestling. Wrestling, muy bien, wrestling. ¿Ok? Excelente, para que cambie Dana y no diga fútbol. ¿Ok? El fútbol fue muchos años después. ¿Ok? Hasta aquí